Lo que les estaba diciendo, que lo que vamos a ver hoy es React, ¿sí? Vamos a empezar con algún componente básico, como para que vayan viendo de qué forma se utiliza la librería, ¿sí? En teoría ya habían instalado la herramienta con el profe Matías, pero de igual forma yo les dejo listos los pasos por si eh, no lo tienen instalado y lo quieren instalar ahora, ¿sí? Háganle captura de pantalla para que les quede. Y básicamente lo primero que van a hacer es instalar Node, si no lo tienen. Una vez que lo instalan, deberían tenerlo. Una vez que lo instalan, ya pueden disponer de npm, ¿sí? Con npm van a instalar el grupo de paquetes que se llaman Create React App, ¿sí? Una vez que instalen este grupo de paquetes, o este grupo de módulos de npm, ya van a poder empezar a crear proyectos de React, ¿sí? ¿Cómo crean un proyecto de React? Básicamente lo que hacen es utilizar el comando create React App, ¿sí? Espacio y el nombre del proyecto que ustedes vayan a querer generar y automáticamente se les generan todas las carpetas propias del proyecto, ¿sí? Una vez que tienen generadas las carpetas del proyecto, directamente entran al proyecto en sí o a la carpeta que generaron, hacen npm start e inicia automáticamente su proyecto, ¿sí? Se los muestro Profe, acá. Sí, el nombre del proyecto va entre corchetes. no, ahora se los muestro. Yo, bueno, ya lo tengo instalado, pueden utilizar, o sea, para instalarlo, npm install, eh, ¿cómo se llama? Espera un cachito. npm install, ¿sí? Lo que hacen es, guión medio, create react app, ¿sí? Una vez que colocan esto, le va a instalar las dependencias y ya lo van a tener disponible como un comando, fíjense, ahí ya queda. Y una vez que lo tenga ya disponible como comando, directamente lo que puedo hacer es crear los proyectos. Lo que voy a hacer ahora es crear una carpeta para que vean un ejemplo. La vamos a hacer en el escritorio, en documentos. No es la que vamos a usar, pero para que se den una idea, ¿sí? Sí, es confiable. Yo, por ejemplo, que quiera crear un proyecto dentro de esta carpeta, lo que voy a hacer es navegar con una terminal hasta esa carpeta, ¿sí? Pueden hacerlo desde Visual Studio Code, pueden hacerlo desde el CMD, desde donde quieran, ¿sí? Y van a utilizar el comando create react app, ¿sí? Espacio, el nombre del proyecto, por ejemplo, que sea eh, test app, ¿sí? Una vez que lo inicialicen al comando, lo que va a hacer automáticamente la herramienta es crear todo el, el proyecto de React para que ustedes lo puedan empezar a trabajar, ¿sí? Esto demora un ratito, depende, bueno, también de la velocidad que tengan del procesador, ¿sí? Pero si ustedes ven, en la carpeta misma se van agregando lo que son los módulos de Node solos, les va armando el package JSON y el yarn, ¿sí? El yarn básicamente es lo mismo que o sea, yarn es un gestor de paquetes similares a npm, ¿sí? Nada más que, bueno, que se llama de otra forma, y es muy común ver aplicaciones de React que en vez de utilizar npm, utilicen yarn, ¿sí? No difieren mucho, pueden utilizar cualquiera de los dos. En nuestro caso, como ya veníamos con la línea de Node, vamos a usar npm, ¿sí? Pero sepan que sirven para lo mismo, ¿sí? Bueno, una vez que termine todo este tema, fíjense que demora un buen rato. Si a la primera vez les salta algún error, vuelvan a ejecutarlo el comando, porque por ahí puede ser que falle, ¿sí? Ejecútenlo de nuevo y ya automáticamente les va a quedar creado el proyecto, ¿sí? ¿Algunos ya lo tenían instalado? No, profe, no lo había instalado, pero no me reconoce el comando. Yo Les- instalé, yo lo instalé a React, me creó la carpeta Node Modules y sí, paquete .json, ya lo creó. Y ahora cuando pongo create React App y el nombre de la
de la aplicación o del proyecto, no, comando. No. O sea, el primer comando, ojo, el primer comando que usamos, que es este, es para instalar una única vez el create React app, ¿sí? Es como si... Ya está. Bien, después... Ahora probá sin mayúsculas. Yo probé sin mayúsculas. A mí me pasó lo mismo. Y minúsculas me lo tomo. Después tenés que usar ese comando que instalaste con npm, con create React app, el nombre del proyecto y debería empezar a crear. No me lo toma. A ver, compartinos, Mauri. Ahora sí me tendré que conectar ya me conecto de otra compu. Estoy con dos compus. Ah, ok. Sí, tranquilo. Bueno, una vez que termine todo esto, ¿sí? Lo que va a hacer es crearnos, como ven acá al costado, acá ya tengo un proyecto, toda la estructura de un proyecto de React, ¿sí? Va a instalar lo que es la parte de los nódulos de los nódulos de Node, ¿sí? Los módulos de Node. Va a instalar lo que es public, que es básicamente la carpeta a la que hace referencia cuando nosotros accedemos, ¿sí? Con el HTML y demás. Esta generalmente después la van a utilizar para ofrecérselas, por ejemplo, a aplicaciones como Capacitor o PhoneGap y a hacer PWA, ¿sí? Y vamos a tener el SRC, que es donde va a ir nuestro código, ¿sí? Si nosotros vemos, vamos a tener varias partes, ¿sí? Donde Node Modules son los módulos de Node que tiene nuestra aplicación. Va a tener un package JSON, que va a ser la información de las dependencias de todos los módulos que instaló. Va a tener un archivito bastante interesante que es el gitignore, que es el fichero donde va aquellas carpetas que no queremos que se suban a Git, ¿sí? Sea GitLab, sea GitHub, Gitbucket o lo que sea. ¿Para qué? Para que nosotros solo subamos aquellos códigos que nos interese tener en el repositorio, ¿sí? Por defecto generalmente viene todo lo que es los módulos de Node, no los sube. Estos dos archivos, que generalmente no se utilizan. El coverage, que es para el testing. El vil, que el vil básicamente es nuestro código compilado. Y lo que son variables de entorno, ¿sí? Y los logs tampoco los sube, por defecto. Entonces, ustedes quédense tranquilos que cuando suban su código a Git de React, no se van a subir los módulos de Node, así que va a pesar nada, ¿sí? Tampoco se va a subir el compilado que armen, y tampoco se van a subir lo que son variables de entornos y el storage propio de la aplicación, ¿sí? Fíjense, ahí está inicializando, demora su buen rato. Bueno, seguimos viendo el archivito. Después vamos a tener todo lo que es la parte pública, ¿sí? Que básicamente es un HTML, donde va a ser el que en realidad se va a exponer y va a importar el resto del CRC, ¿sí? Que es el que les comentaba recién. Y dentro de SRC, sí, que es source, vamos a tener diferentes archivitos propios de React, ¿sí? Nosotros en el que nos vamos a enfocar básicamente va a ser en el source. Acá en el source vamos a tener en realidad todo lo que es nuestra aplicación, ¿sí? Nuestros componentes y demás, y el funcionamiento en sí de la misma. El resto son complementarios, más que todo son la cascarita, y en realidad el corazoncito de todo el proyecto va a ser el source, ¿sí? Dentro de lo que es app.js vamos a encontrar, a ver, esperemos que termine, una vez que terminen de compilar el proyecto, de crear su primer proyecto en React, deberían poder ingresar al localhost en el puerto 3000 y ya debería estar montado, ¿sí? ¿Cómo hago para que el proyecto arranque? Básicamente lo que hago es, acá ya terminó, fíjense. Lo que hago es, ingreso a la carpeta donde está mi proyecto, que es test app, por ejemplo. cd test app. Y ahí tengo dos, puede ser yarn start o npm start. Vamos a usar npm start. Y automáticamente lo que va a hacer es levantar mi proyecto, ¿sí?
como si fuera un mini apachecito, ¿sí? A través de Node, utilizando todo lo que es Express y demás. Y me va a ofrecer el sitio web, ¿sí? Como si estuviera sobre un servidor web. Algo muy importante que tienen es que ya viene incorporado algo similar a lo que vieron en Node, como el NodeMon, para que cuando yo haga cambios sobre el código, automáticamente la página se refresque, ¿sí? Fíjense, ahí inicia, una vez que inicia, automáticamente se abre el navegador que tengan por defecto con la dirección del sitio, ¿sí? Esperamos un cachito. Generalmente esto demora muy poquito en comparación a otros frameworks y demás. Lo que sí es importante que tengan en cuenta que mínimamente, la verdad no sé en cuánto esté de consumo ahora, porque en realidad tenemos muy poquitos, pero ahí les voy a decir mínimamente cuánto es lo que necesitan de RAM. Mínimo debe ser 4 GB, pero ahora lo vemos. Bueno, ahora no está consumiendo nada. A ver, esperen. No. Es que debe estar dentro del Visual Studio. Bueno, ahora no está consumiendo casi nada. Deben ser unos 200 megas por ahí. Pero sepan que después cuando se ponga un poco más robusto puede llegar a consumir un toquecín más. Acá está, no esperen. Sí, 200, 150 por ahí, pero conforme le van agregando módulos va a ir creciendo, así que ténganlo en cuenta de ir visualizando la memoria, ¿sí? Conforme van armando el proyecto, ¿sí? Una vez que esté inicializado, fíjense que ya tenemos corriendo nuestro React, ¿sí? Así que ya tranquilamente podríamos empezar a trabajar dentro de la carpeta source todo lo que sería nuestro código. ¿Bien? Mauri, ¿ya estamos? No, profe, tengo un problema con otro compu. Continúo nomás, ya lo voy a ver, ya lo voy solucionando. Bueno, No hay ok. problema. Bien. Entonces, repasando los pasos que tienen que seguir para tener instalado su ambiente de desarrollo son: instalan Node, después de que instalan Node, instalan el Create React App, ¿sí? A través de npm. Una vez que lo tienen instalado, hacen la creación del proyecto con Create React App y el nombre del proyecto. Y una vez que terminan de crear el proyecto, pueden inicializarlo, ¿sí? Ingresando a la carpeta y presionando y escribiendo, perdón, npm start o yarn start para levantar el proyecto, ¿sí? Hasta el momento tenemos dudas sobre eso. Ya todos tienen andando el React localmente. ¿Hay alguno que no? ¿Hay alguno que recién lo está instalando? A mí se me está instalando, profe. Ya tenemos. Bueno, necesitan que esperemos un cachito, así siguen, porque vamos a empezar a meter mano en el código. Estaría bueno que lo vayan viendo conforme lo vamos haciendo, ¿no? El resto lo tiene ya. Yo sí, profe. Bien, Leo sí, Carlos estaba terminando de instalarse. ¿Y el resto? Se está instalando, profe. Ok, genial. Bueno. Vamos a ir metiendo un poquito de mano para que vayan viendo cómo es el tema de cómo funciona correr una librería o correr un framework sobre Node. Lo que vamos a hacer es, vamos a dejar acá abierta la aplicación, ¿sí? Fíjense, yo acá, este es el proyecto nuevo que creamos. Yo puedo hacer modificaciones sobre este JS, que es básicamente el JS que estamos viendo acá en este momento, y por ejemplo, que quiere escribir algo acá, aprender,
automáticamente guardo y fíjense lo que pasa. Fíjense que ya solito refrescó el cambio y ya lo tenemos disponible para seguir trabajando, ¿sí? Esto es bastante interesante porque si no están acostumbrados a tener dos monitores, les recomiendo que si tienen la posibilidad de conseguir otro, o si tienen disponible a mano otro, utilícenlo, básicamente porque en uno pueden ir tocando el código y en el otro viendo de qué forma el código se va refrescando, ¿sí? Y haciendo una edición sin necesidad de estar subiendo y bajando ventanas y demás. Fíjense algo interesante, todo lo que estamos haciendo lo estamos modificando sobre el archivo app.js, ¿sí? Que es nuestro archivo básicamente principal. En este archivo, o este archivo es el que se levanta una vez que inicia React con Node. Entonces, todo lo que vayamos agregando va a partir de este archivo, ¿sí? Que significa que todo lo que son las páginas principales, todo lo que son los componentes que vayamos agregando, los módulos que vayamos agregando, van a tener que ir en relación a este componente principal, ¿sí? Bien. No necesariamente lo tienen que dejar así, ¿sí? Lo pueden, si quieren, sacar todo. Pero lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es de qué forma yo puedo ir incorporando cambios a mi código e ir agregando componentes para yo de alguna Profe, forma... perdón, pero Sí, con npm style nomás lo largo, ¿no? sí, tenés que situarte sobre la carpeta del React, del proyecto React y apretar npm start o yarn start, cualquiera de los dos. Perfecto. Bien. Hasta el momento venimos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Podemos seguir avanzando? No. Bueno. Bien, Como les comentaba, genial. Como les comentaba recién, nuestro punto de partida va a ser este archivito, que es el app.js, ¿sí? Algo interesante que tiene app.js es que es un componente que en realidad es una clase que extiende de algo que se llama componente. React se basa todo en lo que son sus interacciones, por así decirlo, o su manejo de datos, lo hace a través de componentes, ¿sí? Un componente, imagínense que es un módulo, como hablamos la otra vez, el cual nosotros podemos generar una pequeña parte, como una ventanita, como un apartado en realidad, o como un pequeño bloquecito, y a ese bloque podemos irlo incorporando en otros bloques para ir generando diferentes ventanas. Recuerdan que en la clase pasada vimos un formulario en el cual teníamos, a ver si lo tengo a mano, en el cual teníamos, acá está, diferentes partes, ¿sí? Que componían a un formulario, ¿sí? Que nos permitía de alguna forma dividirlo. Esas partes, o cada una de estas partes que vayamos a tener, las vamos a establecer dentro de React como un componente, ¿sí? Y la suma del total de las partes nos va a dar lo que sería nuestra aplicación o un componente más grande, ¿sí? Entonces, cada una de las secciones, cada una de las partes que vayamos desarrollando en nuestra aplicación, se va a transcribir en un componente. Bien, lo interesante es que nuestros componentes van a poder intercambiar entre sí datos o variables o información para poder interactuar entre ellos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en un ratito. Pero sepan que todo, o la mayoría de las cosas que hagamos en React, van a depender de componentes, ¿sí? Bien. En este caso, lo que vamos a hacer es ya empezar a crear un componente, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que cuando trabajen, siempre empiecen a definir una carpeta en la cual vayan agregando los componentes, ¿sí? Depende mucho de la metodología que utilicen y de la forma de trabajo que utilicen y cómo lo pensó en realidad el desarrollador que empezó el sitio, pero generalmente siempre hay una carpeta que se llama componentes o components, donde se van agregando los componentes. Lo que vamos a hacer en CRC, vamos a crear una carpeta que se llama
components, ¿sí? Y ahí vamos a ir agregando todo lo que serían nuestros componentes que vayamos a reutilizar, ¿sí? Como primera instancia, yo lo que les recomiendo es que siempre hay un componente que sea el main layout, o lo que es la página principal. Entonces vamos a utilizar un componente que sea main, ¿sí? Entonces, lo que vamos haciendo son dos carpetas, una que sea componentes, y dentro de componentes vamos a ir agregando todos los componentes que tengamos. En este caso, vamos a utilizar una que sea main como la página principal. Y ahí lo que vamos a agregar es un archivo que le vamos a llamar index.js, ¿sí? Este index.js lo que va a hacer es ahora nuestro componente principal, ¿sí? Con el cual vamos a empezar a trabajar y anexarlo a nuestra aplicación, ¿sí? Lo que siempre van a tener que escribir, o siempre va a tener que estar, es el import React, ¿sí? Y a su vez importar lo que es component, y lo vamos a traer de React, ¿sí? Con import lo que hacemos es importar, ¿sí? Algún tipo de método o librería, ¿sí? De un módulo que tengamos instalado. Entonces extraemos React para utilizar las funciones de React y extraemos componentes del módulo de React, ¿sí? Ahora vamos a la parte importante, vamos a definir nuestro componente. Los componentes se definen como si fueran clases que heredan de componente, ¿sí? Entonces, para hacer eso vamos a decir class main extend component, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo, voy a crear un componente o una clase main que sea un componente, ¿sí? Ahora lo que vamos a agregar son dos llaves, ¿sí? Dentro de las llaves vamos a agregar nuestro render, que es básicamente el que va a generar nuestro HTML, ¿sí? Y adentro vamos a agregar el return, que es lo que va a devolver nuestro render, ¿sí? Esto lleva punto y coma, esto lleva punto y coma, y esto no. Acá nomás lleva punto y coma. Y así vamos a definir nuestra clase, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestra clase o nuestro componente no va a poder ser visible por el momento porque todavía no lo exportamos. ¿Qué significa esto? Solo es algo aislado y yo para poder ofrecérselo, ¿sí? A otros componentes lo que tengo que hacer es colocar export default, o sea, de forma por defecto, y el nombre del componente, ¿sí? Entonces ahí lo que estoy diciendo es, mi componente es esto, y está disponible para otros componentes con este nombre, ¿sí? Acá podemos poner, por ejemplo, un div si queremos, y el div que diga hola mundo, ¿sí? Lo guardamos, y ahí ya tenemos armado lo que es el primer componente, ¿sí? Esto que tenemos acá lo podemos importar, perdón, lo podemos exportar o lo podemos utilizar en cualquier otro componente que necesitemos, inclusive en el componente principal. ¿Bien? ¿Cómo hago yo para exportarlo, ¿sí? A otro componente o llamarlo desde otro componente? Básicamente lo que hago es, voy al componente, por ejemplo que tenemos el de app, ¿sí? Uso import. Si yo escribo en teoría main, debería yo encontrarlo, fíjense. Entonces lo que hago es import main de, me paro sobre la carpeta y ya automáticamente tengo mi componente importado, ¿sí? Si yo lo quisiera agregar al render de mi aplicación o quisiera agregarlo ya a mi aplicación, lo único que hago es llamarlo desde acá, main, y listo, ¿sí? Fíjense, vamos a borrar todo esto para que vean. Tuc, tuc. Vamos a guardar. Vamos a... Parece que voy a abrir una... Vamos a localhost 3000. Fíjense que ahora ya tengo hola mundo,
¿sí? Lo único que hice fue generarme un componente acá, traerlo con app, ¿sí? Y mostrarlo en otro componente. ¿Cómo venimos? Generalmente este tipo de cosas, lo que es creación de componentes, es copiar y pegar lo que ya había creado como componente y reemplazar generalmente lo que retorna cada componente. ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo? Sí, ¿Alguno con profe, algún? me queda una duda en Sí. si me puede explicar de nuevo la extends cuando declara la clase main. Ah, bueno, sí. Extend básicamente sería como... ¿viste cuando tenemos herencia en una clase? Y queremos aplicar herencia sobre otra. Bueno, el extends lo que hace es aplicar herencia, ¿sí? Main extiende de componente, que significa que es una clase derivada o que tiene herencia de componente. Básicamente es eso. Te está diciendo que main tiene todos los atributos que tendría un componente. Ah, perfecto. Listo. Atributos, métodos y demás, ¿sí? Bien. ¿El resto? Bien, bien, bien. Carlos, ¿cómo te fue con la instalación? ¿Me nombró, profe? A Bien, bien, Carlos profe. Ah, le Carlos. consulté cómo viene. Bueno, Fer y Fede supongo que vienen bien, que ya lo tienen instalado. Leo ya me dijo, el otro Leo, Santi, Juan, Nico. Yo no le había puesto el guión G, por eso no me... ¿Tiene no problema lo con tomaba. Node? ¿Cómo quedaba, profe, en AppJS? Después me puede mostrar. Sí, en AppJS lo que hacen básicamente es importan el componente y dicen desde dónde lo van a importar. ¿Sí? Components main, y después, una vez que lo importan, lo pueden llamar adentro del return del render. Ok. Vamos a ver. Si Windows lo que pueden hacer, el tema que pueden llegar a tener es con las variables de entorno, que por ahí no encuentra el node. Si van a variables de entornos, en las propiedades de sistema, vieron donde ve el nombre, la compu y demás, hay una parte que es pad, que ahí deberían tener seteado Node.js, que si no lo tienen lo van a tener que agregar a mano. A ver, básicamente si hay veces que ustedes estén en su compu y hay un comando que no les ande en CMD, busquen acá en pad, porque seguramente es una variable de entorno que está faltando el directorio de ese comando, ¿sí? Es lo más probable. Bueno. Algo interesante que me olvidé decirles, que van a encontrar en Node, perdón, en React, es el tema este de que tiene un buen debugger y que les tira warnings cuando hay cosas que no están usando y que quizás podrían tener, o sea, podrían mejorar a nivel de código. Acá me está diciendo que el logo está definido, pero nunca se usó. Y es verdad, no lo estoy usando para nada, entonces lo borro, lo guardo, ya ahí queda. Si nos sale este mensajito, quiere decir que nuestro código está bastante limpio, ¿sí? Porque hay variables que declaré que siempre estoy usando, que no tengo problemas en la sintaxis y demás. Hay algunos errores que no van a poder evitar y quizás les salgan siempre, pero sepan que si alguna vez quieren hacer refactor de su código y dejarlo bastante limpio, pueden hacerlo de esa forma. Ver el debugger que tiene el debugger, sí, el post compiler sería, no sé, que tiene Node, React,
Y en base a eso lo pueden validar, ¿sí? Al index, al app o al index. Acá. Bien. Algo interesante que yo decía recién, que tenía una carpeta que era el build, ¿sí? Que es donde va su código compilado. ¿Qué significa esto? Yo puedo, si quiero, no puedo si quiero, sino que lo que van a tener que hacer es, todo este código que ustedes tienen, en algún momento van a tener que pasarlo a un servidor, ¿sí? O a algún lugar para que esté disponible para los usuarios, ¿sí? Normalmente yo no paso mi código en React o en Angular o en cualquier otro framework, así nomás, y que ellos levanten como estamos levantando nosotros, sino lo que se hace es generar un build, ¿sí? O una compilación. Similar a lo que veíamos en C en su momento, pero en este caso el build lo que va a hacer es generar muchos JS, ¿sí? Con toda la funcionalidad que nosotros desarrollamos, encriptados algunos, ¿sí? Y básicamente con mejoras de seguridad que por ahí nosotros, si lo tuviéramos que hacer, se complicaría bastante. Entonces, para poder generalmente hacer el build, o lo que es el compilado, vamos a ir a la carpeta donde estamos, ¿sí? Donde está nuestro proyecto, que es, por ejemplo, en este caso no. Ahí les muestro. Por ejemplo, en este caso sería test. Vamos a la carpeta donde está el proyecto que es test app, ¿sí? Y para generar el build, lo que hacemos es yarn build. Una vez que lo hacemos, fíjense, dentro de la carpeta se va a generar, dentro de mi aplicación se va a generar una carpetita que se llama build. Y en esa carpetita va a estar todo nuestro código compilado para que nosotros podamos desplegarlo, se dice, o instalarlo o dejarlo listo en algún ambiente para el usuario, ¿sí? Fíjense, ahí se creó el build. Y ahí automáticamente va a ir agregando todo lo que nosotros hicimos, ¿sí? En algo más adaptado a los servidores, ¿sí? Para su posterior despliegue. En este caso el build lo pueden levantar tanto en un Apache como en un NGX. Pueden inclusive utilizar Docker, si alguno ya metió mano en eso. En cualquiera de esos ambientes pueden trabajarlo sin ningún problema. Yo lo que puedo hacer es... Esperen que... El buildeo, ¿sí? Lo que es la parte de compilación demora un toque, así que ténganle paciencia. Una vez que buildea, fíjense, me queda una carpetita con todo el sitio, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quisiera levantarlo, no sé si tengo WAMP acá, a ver, bánquenme un cachillo. Por ejemplo, quisiera montarlo sobre un Apache, tengo WAMP, ay, pero es versión vieja esta, no sé si sirve. Bueno, un Apache 2.4, por ejemplo, bin. Vamos a, por ejemplo, levantar un Apache HTTPD. Ok, no levanta. Me fijo con un WAMP. Vamos con el de 32. Que este sabía que estaban dando. Y vamos a colocarla, por ejemplo, acá, al build, dentro de mi Apache. Vamos a la carpeta donde está, que en este caso es programación. En documentos creo que lo hicimos. Test. En test app crea la carpeta esta build. Y lo que hago es copio directamente la carpeta, o le cambio el nombre, o lo que necesite. Voy a la carpeta donde está mi Apache. En este caso es esta. www. Le pego build. O le pongamos test build. Así.
Bueno, ya está montado el Apache y fíjense, voy acá, voy localhost, el Apache se monta en el 8080, barra test build, y si no anda, no puedo acceder a este sitio, conexión refuse. ¿Por qué? A ver, test build. Bueno, ahí levantó el react. Acá pueden pasar dos cosas. O que la versión de Apache que yo tengo instalado, porque en realidad creo que es vieja, no funcione. Sí. O pueden ser los cores. No, me está tirando localhost, manifest, or no phone. Enable JavaScript on RAM this app. Sí, no, el servidor que tengo de Apache, porque en realidad la versión que uso es muy deprecada de WAMP, no puede montarlo, pero sepan que en sus servidores los van a poder montar sin ningún problema. ¿Sí? Pero básicamente es eso el pasaje que tienen que hacer. Una vez que lo tengan listo, lo buildean y lo pueden utilizar en cualquier servidor que esté disponible. ¿Sí? Bien. Una vez que tengamos nuestros componentes, ¿sí? Lo que vamos a poder hacer con cada uno de estos componentes es importar otros, ¿sí? O agregar otros componentes, o también podemos, de alguna forma, darles estilos a estos componentes y trabajar con una herramienta que seguramente les va a ser de utilidad y la van a poder utilizar de acá en adelante, que es el Styled Components, ¿sí? Esta herramienta lo que me va a permitir, de alguna forma, es definir componentes con un estilo determinado, ¿sí? De CSS. Así yo cuando los llamo o los importo, ya vienen con ese estilo que yo determiné, ¿sí? Generalmente, lo que se hace, ¿sí? Es definir dentro de lo que es la carpeta de componentes, ya vamos al proyecto de arriba que ya lo tengo medianamente hermano, una carpeta donde tengan su estilo y una carpeta donde vaya el index. ¿Sí? En la carpeta donde tengo el estilo, yo voy a necesitar importar este módulo de Node, que si no lo tienen, van a necesitar instalarlo, ¿sí? ¿Cómo se instala? Con npm install styled components, ¿sí? A ver, me espero un segundito. Entre los auriculares y los lentes me estaban presionando la oreja y me dolía. Con este módulo de Node, van a poder, ¿sí? Generar componentes con un estilo determinado, ¿sí? Fíjense algo, yo acá lo que hice fue generar un componente que se va a llamar TopTitle, perdón, que va a ser un div y va a tener solo el fondo negro, ¿sí? De esta forma lo que van a decir es, voy a generar un componente que va a tener este nombre, ¿sí? Voy a utilizar la librería de Stylet, ¿sí? Y lo que voy a hacer después es que este componente ya venga como un div, ¿sí? Y tenga el estilo que tenga acá adentro. ¿Sí? Este estilo es un estilo en CSS, ¿sí? Normal, como venimos trabajando, podemos inclusive, por ejemplo, trabajar con width, etcétera, etcétera, etcétera. Y agregarle ya color y forma a un componente que viene predefinido. ¿De qué me va a servir esto? Y si yo, por ejemplo, tengo títulos, iconos, ¿qué más? Puntos de menú, o alguna otra cosa que ya tenga definido un estilo, y lo único que necesito es colocarlo y que sea estático, lo puedo hacer de esta forma, ¿sí? Me va a dar muchísimo más orden y voy a poder importar estos estilos o estos componentes estilizados para yo poder reciclar de alguna forma cosas que ya venía usando,
¿sí? En el caso que veníamos viendo recién, fíjense, podría tranquilamente, dentro de mi main, ¿sí? Generar un archivillo. Vamos a poner mi file, que se llame stylet.js, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es importar stylet from stylet components. Me falta una N. Vamos así. Si no, no me lo va a tomar. Tienes razón. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, dentro de acá, este hola, que es un div, ¿sí? Ya no quiero colocar lo que es el HTML directo, sino que quiero generar un componente y a ese componente manipularlo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, si mi hola mundo ya viene con un estilo predeterminado, voy a generar un componente que sea title, por ejemplo. Entonces lo voy a hacer como export. Espera un cachito. Const. Utilizaba este. Title, por ejemplo, título. ¿Sí? Va a ser igual a stylet.div. Y acá fíjense que es el acento invertido, que es este. Y ahí adentro vamos a colocar el estilo. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero que tenga una fuente de tamaño de 40 píxeles, un color green, y que, bueno, eso nomás como para que vean el cambio. Bien, entonces yo lo que hago ahora, como esto es un componente con estilo, lo puedo agregar o lo puedo llamar con otro componente. Entonces lo que voy a hacer es importar title, ¿sí? De estilo. Entonces voy a importar title de este script, que es estilo, ¿sí? Y ahí me va a quedar a la disposición, y acá ya lo voy a poder llamar como un componente, ¿sí? Algo interesante, puedo agregar adentro del componente como si fuera un div, ¿sí? Entonces, esto como es un div, pero ahora ya es un componente en realidad, podemos utilizarlo de la forma que usábamos un div, ¿sí? Si usamos hola mundo, fíjense, vamos a tirar el... Está corriendo, ¿no? Sí, está corriendo. Esta no. Ahí está. Ahora vamos a ver el... Está compilando el cambio todavía. Si por ahí se clava, reinicienlo. Dice cannot resolve styled component. Bien, algo que les puede pasar es que no esté instalado, como les decía recién, este módulo, ¿sí? En este proyecto no lo tengo instalado, por lo que vamos a instalarlo. Para instalarlo, lo que hacemos es npm install styled components, ¿sí? O npm i. Esperamos un cachito. Ok. Not found. Puse cp. Ok. Bien, como vamos viendo y se van dando cuenta, generalmente todo esto lo vamos a ir manejando por componentes. ¿Qué significa? Vamos a ir creando diferentes porciones dentro de nuestra aplicación y la vamos a ir agregando a estas otras, a otros componentes, ¿sí? Para poder darle funcionalidad, ¿sí? Algo que nos va a permitir y es bastante bueno trabajar con componentes, es que podemos reciclar cosas que ya utilizamos, ¿sí? Por ejemplo, si hay un icono que lo usemos regularmente, lo podemos hacer un styled component a ese icono, ¿sí? E irlo importando en donde lo necesitemos. Sin necesidad de estar escribiendo varias veces lo mismo, ¿sí?
Y me dirán, ¿qué diferencia hay con una función? Mucha diferencia. El componente en realidad es algo un poquito más complejo, ¿sí? Ya es un objeto bastante robusto, en el cual, ya van a ver más adelante, tienen diferentes funciones, por así decirlo, o diferentes métodos propios, el cual nos permite trabajar de otra forma con JavaScript, ¿sí? Bien, hasta que esto se instale, ¿cómo lo vienen viendo? ¿Les parece muy complicado? ¿Más sencillo que lo que veníamos viendo? ¿Cómo lo ven? Complejo. Complejo, ¿ah? Sí. ¿El Sí, resto? mucha interacción con todas las carpetas, importando, exportando. Hay que Sí, acomodar hay que chipear la cabeza a la nueva forma. Tiene un poquito de todo en todos lados. sí, el tema principal que generalmente nos ocurre cuando agarramos esta clase de proyectos es que nos cuesta un poco también entender de qué forma el desarrollador que inició el proyecto armó la estructura, ¿sí? La estructura es lo más, por así decirlo, no complejo, sino con lo que primero nos encontramos y es con lo que debemos en algún punto amigarnos, ¿sí? Para poder entender en qué lugar está cada cosa y si yo hago alguna modificación del código, dónde debería colocarlo, ¿sí? Acá tienen ustedes la interesante tarea de que lo van a empezar desde cero, por ende, ustedes van a disponer de qué forma estructurar los componentes o los directorios en los cuales van a ir cada uno de los módulos, ¿sí? Hay varias metodologías, hay varios métodos, cada uno adopta el método que más le sea útil, ¿sí? Obviamente hay algunos que sirven para algunas cosas, otros para otras, pero sepan que generalmente cuando vayan a agarrar proyectos ajenos, lo primero que se tienen que amigar un poco es con la estructura del proyecto y cómo se organiza, ¿sí? Para después recién entender cómo hacer una modificación y demás. En este caso lo que vamos a tratar es que, como tienen de acá al fin de unos 3, 4 días, ¿sí? De que ustedes les voy a dar un layout, o sea, una imagen, y esa imagen no la hagan al 100% igual, si no pueden, con los estilos y demás, pero sí que ya generen la estructura a nivel de componentes, ¿sí? De algo que por el momento va a ser una cáscara, ¿sí? Cosa de que vayan practicando y ya el lunes arranquemos desde esa parte, ¿sí? Bueno, esto no termina más. Si no, mostramos el del otro que ya lo tiene el módulo. Lunes, profe, feriado, ¿no? ¿O estoy equivocado? Tiene razón. Uy, más días tienen. Debería haberle dado algo más largo. No, ¿Qué, ¿para qué qué? es? ¿27? ¿Qué es? ¿28? ¿Qué es 28 de junio? Sepan, disculpen mi ignorancia. No sé. A Se ver. pasa por Güemes, algo así, un feriado de Güemes. la historia de la muerte, ¿ah? De Güemes. Según esto es el Día Internacional del Orgullo, pero no creo que aplique por eso. No, Eh, eso de Güemes que le digo, bro. Es Güemes. Sí, ¿Es sí. Güemes? ¿Pero Güemes no falleció más adelante? No, creo que antes, creo que fallecía mañana. Ah, El viernes, o sea, el 16, Mira, falleció el 21. No, el domingo, el 20 parece. No, 17. Hoy. Y pasa el 21. Mire usted. Feriado nacional. Oh, qué lindo. No digo, no, che, qué mal, un feriado. Eh, bueno, esto todavía no termina. Entonces van a tener mucho más tiempo para amigarse con React, ¿sí? Como les digo, es algo que les va a servir de acá en adelante. Profe, ¿puede Si lo, ponerle el apps un ratito? el labs El app, ajá, de, ok, para ver, mientras va hablando, chumear ahí. ok. ¿De este o el otro que armé acá arriba? El que No, armé ese, arriba es... Ah, ok, ok. ese es.
Fíjense, lo lindo que tiene esto es que ustedes en ¿cuántas líneas? 15 líneas acá y acá 12 líneas, 27 líneas, ya tienen una ida y vuelta de varios componentes, va de 2 componentes, ¿sí? Van a notar que de acá el código se simplifica bastante y van a hacer cosas que por ahí antes era un poquito más complejo. ¿Qué más? Como para hasta que esto se termine de instalar. Bueno, conforme esto se va instalando, avisen si ya terminaron de copiar. Así vamos a la otra parte. Sí, profe. ¿Listo? Yo sí. Ok. Profe, ¿puedo volver al stylet? Ah, ok, ahí vuelvo. Ahí vuelvo, ¿sí? El stylet, fíjense, lo que hace es importar básicamente el método. En realidad, no sé en el fondo qué es, a ver. Stylet consta una interfaz. Es una clase. Ajá. Bueno, exporta esta clase que lo que hace es tener básicamente la propiedad de que nosotros podemos asignar un estilo, ¿sí?, a un componente exportable. Entonces nosotros acá podemos generar todos aquellos componentes que necesiten un estilo en particular o trabajar los estilos en particular de alguna porción de nuestra página o de nuestra aplicación como si fuera un componente. ¿Qué quiero decir esto? Si yo, por ejemplo, tenía mis botones y todos mis botones tienen la misma característica, pero cambia lo que hace cuando llamo a su evento, ¿sí? Entonces, si todos tienen la misma característica, puedo definir a un botón como un componente, asignarle un estilo y directamente importo ese componente en todos los lugares que lo necesite y no tengo que estar escribiendo button, bla, 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 sino que directamente lo traigo, ¿sí? Y lo voy agregando como si fuera un componente. ¿Qué me va a permitir agregarlo como un componente? Básicamente, como nosotros venimos trabajando con HTML y tenemos la noción de los tags, ¿sí? Esta forma de trabajo o esta forma de codear nos va a ser muy familiar porque veníamos trabajando de esa manera, ¿sí? Bueno, ahí terminó de instalar. A ver si le damos npm start. Ya debería funcionar. Bueno, una vez que lo agregan ya lo van a poder utilizar, ¿sí? Por el momento con estos dos vamos a andar bien. Por el momento. Ya cuando veamos Redux va a cambiar un poco. O Formic. Pero bueno, todos sus componentes deberían tener la parte de estilo, ¿sí?, y la parte funcional, por así decirlo, donde está definido de qué forma se va a comportar el componente en sí, ¿sí? En la parte de estilo, obviamente, vamos a tener definido por stylet, y en la parte de cómo funciona o cómo se maneja el componente, va a ser en index, ¿sí? Bueno, ahí arrancó, parece que no tiene errores, parece, hasta que me muestre uno. A ver. Esperemos un cachillo. Si hay dudas las podemos ir resolviendo. Si hay problemas de instalación conforme esto avanza, lo podemos ir viendo. Si no hay dudas ni problemas, venimos bastante bien entonces. ¿Están listos para rendir un mini examen ya? Bueno, a ver. Listo. Fíjense, ahí lo que hicimos en nuestro stylet es
definir, ¿sí?, un componente que sea título, del tamaño de fuente 40 píxeles y del color verde. Fíjense, es verde, supongamos que es 40 píxeles el tamaño de la fuente. Y lo que hicimos fue primero importarlo al componente que lo necesita y después agregarlo al render del componente. ¿Sí? Podemos, si queremos, agregar infinitos de estos. Algo interesante. Si solo agregamos uno, no vamos a tener problema, pero React, por la naturaleza que tiene la librería, no nos permite agregar más de un mismo componente si no está sobre otro componente padre. Acá ustedes tienen la opción de agregar un componente por arriba, por ejemplo que diga títulos, sin nada, o generarlo al componente, ¿no? Títulos. Porque si no les va a tirar error de sintaxis, ¿sí? Esto más que todo porque después vamos a ver que trabaja con kprops y demás, y de alguna forma el lenguaje no... la librería no permite múltiples instancias de un mismo componente si no está sobre otro componente, ¿sí? Fíjense, ahí guardamos títulos. Bueno, tengo que definir el componente, lo vamos a definir acá, si no, no me va a dejar. Vamos a definir como un estilo. Vamos a poner títulos. Y lo único que vamos a hacer es que el fondo sea blanco. ¿Sí? Acá. Recuerden que siempre que agreguen uno y lo necesiten en otro componente, tienen que importarlo. Si es solo uno, lo importan así. Si son más de uno, lo pueden importar seguido de comas, ¿sí? Entonces le vamos a poner acá, títulos. Y ahí en teoría debería tomarlo, ¿sí? Entonces, fíjense, título es un componente mayor, ¿sí? Un componente padre. Y titles, todos los componentes hijos que vienen por debajo. Si nosotros vamos, fíjense, recargamos, y ahí podemos ver de qué forma. Profe, Reutilizamos. Sí, en el caso de que se pueda hacer, que no sea importando o exportando, se puede hacer en el mismo archivo directamente. Crear el componente y utilizarlo. Sería sí. O podés crear otro componente acá y exportarlo acá, en vez de importando el estilo. O vos decís acá generar el mismo claro, componente. claro, generar el componente fuera de la clase Ujú. y utilizarlo. En el caso, Nunca lo vi, pero debería poderse. por ahí que necesitas un solo componente que se repita Sí, ahí lo porque lo vemos. veo que es como una estructura eso, como cuando importamos Sí, sí, los sí. archivos CS, que los hacemos en otro. Bueno, acá podés generar un componente que se llame títulos. ¿Qué títulos va a tener títulos adentro? Es medio raro. No sé cómo va a funcionar esto, la verdad. Se sobrescribe, supongo. A ver. Lo que pasa es que no me cierra la forma en la cual, ¿por qué deberíamos definirlo acá? Pero ponerle que sea un div nomás. Y ahí ya te lo toma, ¿sí? Nunca lo vi así, la verdad. Siempre vi un componente padre, como este, que importa hijos, y no que tengas dos componentes sobre el mismo. Porque en realidad es como que tenemos la oportunidad de modularizarlo y hacerlo en varias partes y trabajarlo de la forma más... sí, se puede implementar SAS sin problema. De la forma más separatista, por así decirlo, no. De la forma más modular posible o de la forma más ordenada posible. No creo que exista la necesidad de agregar varias clases sobre, o sea, varios componentes sobre un mismo componente.
Entonces, se puede, pero yo les recomiendo que lo trabajen de así porque es muchísimo más cómodo. Sí, se puede trabajar con SAS, se puede trabajar con CSS, fíjense. Acá app importa el CSS y lo aplica a los divs, ¿sí? Sin ningún problema. Acá la única diferencia es que en vez de class, se le pone class name a la clase que querés importar o que le querés agregar algún tipo de elemento del DOM. Directamente en vez de class le pones class name. Perdón, en vez de setearle un ID, ¿sí? O una clase, en realidad le pones class name. Y directamente lo importas. Pero sí se puede con SAS, tranquilamente también. Bueno, ¿en qué estamos? Bien. Más o menos se va viendo la idea por la cual ya no está definida. Más o menos van agarrándole la onda por dónde viene el tema de trabajar con componentes. ¿Tienen alguna duda? Porque ahora lo que vamos a ver es un poquito más profundo. Pueden generar cualquier cantidad de componentes que quieran. Pueden importar cualquier cantidad de componentes que quieran y agregarlos como más les plazca, ¿sí? Si quieren, para darse una idea, les muestro un proyecto. Siempre muestro el mismo, pero bueno. My depths. Fíjense, vamos a ver, por ejemplo, el main layout, el dashboard. Fíjense, acá bueno, tienen 3 componentes, pero también importa estilos, states. Bueno, la mayoría son componentes, los tipos y demás. Fíjense que se pueden importar varios componentes sin ningún problema, ¿sí? Y agregarlos sin drama alguno. Así que, bien. Dejemos de lado un poco que lo habíamos hecho para ejemplo, y les voy a mostrar algo que armé. ¿Sí? Yo acá básicamente en esta aplicación lo que hice fue tener 2 componentes, uno que es main, similar al que vimos recién, en el cual lo único que le agrego es un top title o un título en el stylet, ¿sí? Y después tengo otro componente que se llama menú, que lo que hace es tener un título también, ¿sí? Que podría haberlo extendido el otro componente, y lo que tiene son varios ítems de menú, ¿sí? Y a su vez por encima tiene un componente que es el menú, ¿sí? Entonces lo que hice fue dividir la parte principal que yo tengo, ¿sí? Con la parte de un menú, a grandes rasgos, ¿no? Algo interesante que yo puedo hacer, ¿sí? Con los componentes es, como dije recién, importar varios componentes a un solo componente. En este caso a app le importé tanto main como menú y los agregué, ¿sí? Main está como lo vimos recién, ¿sí? Lo agregamos sin ningún problema. Y fíjense algo, menú tiene esto y esto. ¿Qué son esto que se le agrega acá? Básicamente nosotros podemos pasar entre componentes diferentes valores o datos para poder comunicarse entre ellos, ¿sí? Estos valores o datos que nosotros pasamos, inclusive podemos pasar objetos enteros, podemos pasar inclusive eventos y demás, estos se llaman props, ¿sí? Así, como la palabra lo dice, props, ¿sí? Estos props lo que me van a permitir de alguna forma es comunicar componentes, o sea, comunicar, sería como comunicarse, o lo que nos van a permitir es que los componentes se comuniquen entre sí, ¿sí? A través del intercambio de diferentes datos, ¿sí? En este caso, fíjense,
yo lo que le mando como props a menú son dos cosas. Esto, ¿qué va a ser esto? Un arreglo, ¿sí? Y esto que tenemos acá, que va a ser un string, ¿sí? ¿Qué nombre van a tener los props? En este caso se va a llamar item menú. En este caso se va a llamar título, ¿sí? Algo interesante, ustedes cuando necesiten colocar dentro del render, sería del return, algún tipo de código, ¿sí? Propio del lenguaje de JavaScript, necesitan sí o sí abrir llaves, ¿sí? Si yo quisiera agregar, por ejemplo, el valor de una variable, o una variable en sí, que se llame, por ejemplo, tomatito, debería agregarlo con las llaves, ¿sí? Una vez que la declare arriba y demás, debería sí o sí agregarlas con las llaves adentro, ¿sí? Si yo quiero agregar únicamente cadenas de caracteres y demás, lo puedo hacer de esta forma sin ningún problema, pero si necesito agregar inclusive números, arrays o variables o lo que sea, necesito sí o sí agregar las llaves, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo acá es, desde el componente de app, ¿sí? Estoy importando el componente menú, lo estoy llamando y cuando lo llamo, le paso por props un array, ¿sí? Y un string. El array se va a llamar items menú y el string se va a llamar título, ¿sí? Entonces ahí le estoy pasando valores a ese componente. ¿Qué va a hacer el componente cuando los reciba? Fíjense. El componente lo que va a hacer cuando los reciba es, primero, para hacer referencia a los props, tenemos que usar this, recuerdan cuando veíamos objeto, props, o sea, los props que tiene propias la clase, que me traiga título. ¿Por dónde le mandé título? Se lo mandé por acá. Entonces, acá lo que me va a hacer es traerme el valor que le pase cuando llame al componente, ¿sí? Una vez que yo tenga título, ¿sí? Me lo va a mostrar sobre otro componente que lo tengo estilizado acá, que es título, ¿sí? En color rojo, margin 10, etc. Y a cada uno de los elementos, ¿sí? Del array que pasé, me los va a colocar como componentes estilizados menú ítem, ¿sí? Estos componentes estilizados son, lo único que, ¿dónde está? Van a ser van a tener letra de color azul y van a tener un margin en 10, ¿sí? Y cada uno va a mostrar un elemento. El primero va a mostrar el elemento 1, 0, el segundo el elemento 1, y el tercero el elemento 2, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí me siguen? Sí, profe. Cric, cric. Cric, cric. Bien, Sí, sí, resumiendo, entonces podemos pasar valores, ¿sí? De componente en componente a través del uso de las props, ¿sí? ¿Cómo paso unas props? Básicamente coloco un nombre, qué prop va a tener en este caso el componente. Por ejemplo, que yo quisiera agregar prueba, ¿sí? Después, igual, qué valor va a tener ese prop. Por ejemplo, hola, mundo, ¿sí? Lo voy a guardar. Y acá cuando el componente lo renderice, puedo utilizar ese prop que le estoy pasando para lo que necesite acá adentro. Entonces, por ejemplo, en título le vamos a poner un guión medio y después del guión le vamos a poner que me muestre props. No me acuerdo cómo lo llamamos, prueba, ¿sí? Entonces, de esta forma yo puedo intercambiar valores y variables entre componentes, ¿sí? Por si necesito pasar algún parámetro. Vamos a ver cómo anda esto, ¿sí? Vamos a finalizar este que teníamos acá. Vamos a cerrar, porque creo que no me sirve ninguna de estas. Vamos a ejecutar esto para que vean. Tac.
Ahí lo ejecutamos. No demora un cachito. ¿Sí? Entonces los props lo que nos van a permitir es enviar información entre componentes, ¿sí? Y de alguna forma comunicarlos. Ahora vamos a ver que en realidad la comunicación siempre va a ser de padre a hijo, ¿sí? Pero para volver a comunicar a un componente padre, vamos a necesitar trabajar en algo que no vamos a poder utilizarlo con las props, sino que van a ser con algo que vemos la clase que viene, que se llaman los estados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes lo ven, yo podría, por ejemplo, enviar título a menú, menú podría agarrar ese título y enviarlo a otro componente, y ese otro componente enviarlo a otro, pero no podría de alguna forma enviar esa información de nuevo acá a menú, sino que lo que deberíamos utilizar en ese caso es un estado, ¿sí? Esperemos que arranque el server. Sí, Juan, diga. Bien, eso lo vamos a ver la clase que viene, que son los hooks, pero básicamente todo lo que es la parte de los estados y cómo definir un estado de una aplicación, ¿sí? Se trabaja con los hooks. Pero sí, los hooks son la parte más importante que tiene React, ¿sí? Que es una característica que nos permite de alguna forma trabajar con los estados, ¿sí? Y poder definirlos a lo largo de toda nuestra aplicación para poder manejar información propia de la aplicación en diferentes componentes sin necesidad de tener este problema que tenemos de pasar de un padre a un hijo. Pero básicamente es lo que vamos a ver ya la clase que viene. Ya lanzó, terminó. Después también vamos a trabajar con otros hooks, ¿sí? Que no son tan solo de estado, sino que también los podemos trabajar con efectos y con callbacks. Pero de a poquito vamos avanzando. Bueno, vamos a alargar. Fíjense, lo que hice en app.js fue... Sí. Vamos a empezar a cerrar ventanillas. Así lo ven. Fíjense que lo que hice en app.js fue traer primero main, que main lo único que muestra es un hola mundo, ¿sí? Y abajo lo que hice fue traerme menú, ¿sí? Que menú recibió como props ítems menú, que fueron 3, el título del menú, ¿sí? Y otra props que fue prueba. El menú que hacía cuando recibió esas props fue, primero, con el título, lo coloco acá, dentro de título, y después, prueba, lo coloco después del guión, que acá está, y después a cada uno de los ítems que me vinieron por props, los seteó en cada uno de estos menú ítems, que son los que tenemos abajo. Cada uno de estos componentes son componentes estilizados, y los declaramos en el stylet, ¿sí? Entonces fíjense que podemos tranquilamente incorporar componentes en otros componentes. Ahora, por ejemplo, si yo en main, si yo quisiera que el menú no estuviera acá, sino que directamente lo agregáramos en main, puedo venir a main, ¿sí? Importar menú, pero el menú solito, ¿sí?
pueden poner como index solo o pueden ponerlo. Si lo ponen en teoría así, deberías tomarle el componente solo. Pero bueno. Ahora lo vamos a probar. No sé si funcionará igual en JavaScript. Y podemos directamente importarlo acá. ¿Sí? Bueno, necesitamos que sea un padre. Así que lo que vamos a hacer es... Vamos a poner un div nomás, como para que vean. Esto también lo pueden hacer, colocar un div bobo, por si las dudas. ¿Sí? Entonces lo que hacemos, importamos menú directamente en el main, ¿sí? Y no en el app. Y debería funcionar. Bueno, sí, van a tener que ponerle index. Hola, Si no- profe. Buenas. También le puede poner ahí los fragments en vez de los div, que esos para ensayar todo. Que son como elementos que no contienen nada. Y eso no se muestra después en el DOM. Sí, en vez de divs. Sí. Menú no es imported por fenómeno index. Rarísimo. ¿Por qué no me lo está trayendo? From menú. Bueno, le vamos a poner JS. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Main es. Pero le puse main. Es important. Ok, acá tenemos un problema. Le puse mal el nombre al componente. Ahí lo agregamos. Pero... es que tiene el mismo nombre acá. Vamos a cambiarlo. Bueno. Stylet. Stylet. Para. Main. Capaz que sea que lo está llamando con las llaves y Sí, y no debería ir con la llave solo. Puede ser también. Sí. I never use it. Como que nunca lo usé. Y abajo. Bueno, en teoría me dice que nunca lo usé, pero sí lo estoy usando. Debería funcionar. Tac, tac. Y debería ser lo mismo. ¿Sí? Fíjense, es lo mismo. Lo que sí, bueno, recién no lo podía importar primero porque a la clase la había colocado como main, no como menú. ¿Sí? Me parece raro. Es que acá sí me lo extendió. ¿Pero por qué? Ya sé. Generalmente lo que pasa acá es que nosotros podemos definir, por ejemplo, o llamar a un directorio, ¿sí? Y automáticamente toma el index y le podemos setear de alguna forma como el nombre del componente. ¿Sí? Por eso me lo estaba tomando. Lo raro es que en el otro, lo que pasa es que lo había puesto entre corchetes acá. ¿A dónde estamos? En el main. Sí. Si yo tuviera el otro nombre, por ejemplo acá, la clase patito, por ejemplo, y exportara, de igual forma, cuando le importara en main, si yo le pongo que al contenido este de menú, creo que ni con el index hace falta, contenido que tenga en menú me lo va a tomar al primer index que vea, ¿sí? Y al componente que esté exportando ese index automáticamente me lo va a renombrar como menú, o me lo va a trabajar como menú.
cosas raras de React. Y si se fijan, funciona de la misma forma. ¿Sí? Bien. Entonces, para ir resumiendo y para ir ya comentándoles qué es lo que van a hacer, hasta el jueves, va a ser mucho tiempo, debería haberles dado algo más complejo. Me comí el tema de que el lunes era feriado. ¿Sí? Lo que vimos hoy, básicamente, es cómo inicializar un proyecto en React, ¿sí? Cómo armar nuestro primer componente, ¿sí? Cómo dar estilo a unos componentes o generar componentes con estilo, y cómo, de alguna forma, pasar proofs de componente en componente. ¿Sí? De todo lo que vimos, ¿hay alguna duda en particular? No, profe. Pero bueno. Bien, ¿el resto? No, profe. No, yo de esto no, pero yo entré tarde y no sé si que dejo una tarea o va a dejar Igual una está tarea. grabada, ¿no? ¿Cómo? No, ahora les digo la tarea. Todavía no. Igual está grabada, así que. Sí, 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 sí. Sí, igual sé que Lucas ya estuvo viendo el tema en el curso que vio, así que supongo que no es nada nuevo para él. De Lo que igual forma. sí no me quiero perder es lo de Hooks, que eso no lo pude ver. Ah, ¿no viste? No, no, Hooks no. Ok. Que es la parte más importante. Sí, sí, sí. Es la diferencia que hace con otros lenguajes, básicamente. Bueno, básicamente lo que voy a necesitar es que armen esto. ¿Sí? Como verán, van a ser varios, no varios, sí, por lo menos 2 o 3 componentes. ¿Sí? Este menú va a ser uno. Esta barra de acá va a ser otro. ¿Sí? Esto va a ser otro. Y este iconito va a ser otro. ¿Sí? Y a su vez, esto del medio también va a ser otro componente. En total, mínimo, tienen que tener 1, 2, 3, 4, 5 componentes. ¿Sí? Perdón. Y todo esto. O sea, 6 componentes. ¿Sí? ¿De qué forma ustedes consideran que lo pueden armar? Va a depender de ustedes, pero mínimamente por cada una de esas porciones que tiene esta SPA, que es una Single Page Application, mínimamente tienen que tener 6 componentes. ¿Sí? Por el momento solo se van a encargar de armar el esqueleto, ¿sí? O lo que llamamos la arquitectura de su software, ¿sí? En relación a esta imagen. No van a manejar variables por el momento. Props, si quieren pasar, pueden pasar las más básicas que tengan. Pero la idea es que armen la estructura de lo que vamos a utilizar para seguir practicando. ¿Sí? Utilicen onda de práctica. Ya les voy a pasar la imagen ahora. Y entiéndanlo de forma tal que les ayude a comprender cómo modularizar por componentes una aplicación. ¿Sí? A niveles generales, a nivel de CSS y HTML, esto que vemos acá, ¿cómo les resulta? Sin dejar de lado React, ¿sí? A nivel de CSS, de diseño. ¿Tienen idea más o menos de cómo encararlo? Sí, para encararlo, sí. Bien, de ahí a que salga otro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, básicamente lo que van a necesitar, ¿sí?
es, si quieren, para darse una idea, armar todo como se verían con dips, ¿sí? Y eso, empezar a modularizarlo, ¿sí? Lamentablemente CSS es algo que van a tener que ver, ¿sí? A menos que les guste muchísimo el backend y solo sirvan para hacer servicios, o solo les gusten, perdón, no sirvan, en realidad todos servimos para todo, sino que solo les guste armar servicios, si no van a tener que ver CSS de acá hasta que decidan cambiar el rumbo de su vida y se vayan a vivir en una isla paradisíaca con todo lo que juntar. Pero no, CSS practíquenlo porque la verdad que van a necesitar bastante, ¿sí? Más si trabajan desde el lado del front, no se dan la idea de la cantidad de veces que hay que tocar CSS, es muchísimo, muchísimo. A menos que tengan ya alguien que se encargue del UX y les arme los diseños y les maquete y le haga todo, la veo difícil, pero métanle pata a CSS. Si por ahí se les complica hacerlo manualmente, escribiendo código a mano de CSS, pueden tranquilamente utilizar cualquiera de las herramientas que les pasé, como NicePage, u otra que lleguen a encontrar, y pueden directamente ustedes armar solo lo que es la parte del módulo. ¿Sí? Agarrar la página que genere el NicePage y empezar a dividirlo en lo que necesiten y empezar a hacer la estructura en módulo. ¿Sí? Así que pueden ayudarse con otras herramientas, no hace falta que hagan el CSS desde cero, pero sepan que después lo van a tener que dividir en los diferentes componentes. Normalmente lo que se hace es el encargado de lo que es usabilidad o UX UI, que te arma todo lo que es el diseño, te lo deja así como lo vemos ahora, o te hace un HTML maquetado y vos a ese HTML maquetado lo adaptas a la estructura que vaya a tener o a la arquitectura que vaya a tener tu aplicación, ¿sí? Y ahí es como que lo dividís en los diferentes componentes y demás. Así que pueden hacer eso si se ven que van a derrapar feo, como dice ahí Leo. Perdón, si se van a caer a pedazos con CSS, como dice Leo, pueden utilizar otras herramientas como NicePage para hacer el diseño y después migrarlo a los componentes. Y lo que más me interesa en realidad del ejercicio es que sepan modularizar o dividir en mínimamente 6 componentes, ¿sí? Una aplicación para después irla trabajando componente por componente a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Lo que va a haber acá en el medio ni se imaginan, no tienen ni idea, no. No, acá en el medio lo que vamos a trabajar seguramente van a ser formularios y listados, ¿sí? Así que, pero por el momento déjenlo en blanco este componente, porque lo más probable es que en este componente vayamos metiendo la funcionalidad, ¿sí? Todo lo que ven acá es algo que se llama SPA, que es Single Page Application, que es básicamente yo toco puntos de menú y lo único que se trabaja es sobre una única página, ¿sí? Que en este caso generalmente se mantiene lo que es el header y el menú, y lo único que va cambiando es el contenido del medio, ¿no? No obstante, hay otros tipos de SPA, no necesariamente este así, pero la mayoría se ve de esta forma. Bien. Ahora les paso la imagen. ¿Van a poder tenerlo para el jueves que viene? Yo creo que es demasiado tiempo, una semana. Tienen feriado de por medio. ¿Qué es feriado largo? O sea, martes también. No, el lunes es feriado. Ah, porque tenemos el martes, ¿no te crees? No. O El sí. lunes, Ah, el martes tienen, cierto. Gracias por hacerme acordar, Lucas. pero Entonces, igual llegan para... déjelo hasta el jueves. No, lo que pasa es que el martes necesito seguir avanzando y si no lo tienen se me va a complicar bastante. Así que
para el martes, chicos, sepan disculpar. Pensé que íbamos a llegar hasta el jueves, pero me acordé que... Así que bueno, yo les paso la imagen, ¿sí? Les hago captura de esto para que más o menos se guíen. Van a ser 6, un componente principal, que es el componente del app, y el resto que van a ir por dentro, ¿sí? Ahí les paso. Ustedes son 20. Pac. Y les paso la imagen sin rayones. Clear all drawing. Y recuerden, la idea es que quedes, no sé si igual, pero traten de replicar lo mejor que puedan la imagen, ¿no? Cualquier duda que les surja en el medio, cualquier cosita que quieran consultar, recuerden que pueden hacerlo por el grupo, si no me hablan a mí privado y lo vemos, ¿sí? Yo sé que van a poder, les tengo fe a todos. Lo único que les falta es tiempo y ponerse un poquito más con el tema de la práctica. ¿Dudas de lo que vimos hoy? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe, por mi parte no. Tenía que ponerme a Bien. repasar la clase, nada. Bien. Sí, seguro ya ni bien terminemos se sube. Sí, Vale. diga. No sé si alguien iba a preguntar algo. ¿No? Bueno, si no hay más nada que decir, les dejo... ¿Tienen clase después de mí? No. Sí. ¿O no? Sí, sí. Sí. Les dejo 15 minutos de gloria para que descansen, se estiren las patitas, vayan a la estufa y se calienten las manos. Y cualquier duda que tengan, en serio, háganmelo saber. Les voy a subir ahora lo que son las diapos que hemos venido viendo, así les quedan disponibles. Les subo el código que vimos hoy al repo, así ya lo tienen también. Y cualquier duda que tengan, me hacen saber, así lo vemos, ¿sí? Sin ningún problema. Y como les dije la clase pasada, métanle pata a esto. En realidad, métanle la pata a todo JavaScript, incluido esto. Pero más a esto, porque con esto pueden ir armando pequeños proyectos, armándose un poquito de experiencia con la librería y teniendo un poquito de proyectos en portfolio para luego después aplicar a posiciones, ¿sí? Es muy importante que le metan pata a esto, ¿sí? Se los digo más que todo no por una cuestión de que cumplan nomás con la materia y ya quede como que, o sea, voy, cumplo con la materia, total, después ya me recibo y listo y demás, sino como una cuestión personal de que les va a ayudar a nivel profesional después. Así que, como consejo, eso, métanle pata. Gracias, profe. Así que bueno, chicos, nos vemos el martes, buen fin de largo, descansen, anden con cuidado, si salen en moto abríguense, y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten me avisan, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias. Nos vemos, chicos, Nos vemos. que anden bien, chao, chao. Gracias igualmente. Chao, Ah. profe.